Buenos días, hermanos, amigos y todos aquellos que nos están viendo en esta hora. Ya estamos juntos y reunidos para alabar el nombre de nuestro Dios. Esperábamos con ansias este hermoso día en el cual podemos rendirle toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Y vamos a hacerlo, los invito para que en esta hora oremos a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en estos momentos estamos delante de tu presencia. Padre Santo, reconociendo, Señor, que hemos fallado, que hemos pecado delante de ti, Señor, hemos ofendido tu nombre. Queremos rogarte, Padre Celestial, que por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo nos limpies, Señor, y aceptes, Padre Santo, a la vez este culto, Señor, que lo hemos de dedicar, Señor, para la gloria y la honra tuya. Señor, tu pueblo en esta hora te alaba y te bendice. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad hermosa que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Cantemos y alabemos a nuestro Dios. Te invito para que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 y vamos a leer de los versos 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción
que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Majestuoso, poderoso, digno de loor, proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey, majestuoso, poderoso, digno de loor, proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Hermanos, buenos días. Es una bendición estar juntos nuevamente, como cada domingo, prestos para alabar, bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Y vamos a continuar pues con la exposición de la Santa Palabra en esta hora. Estamos viendo Romanos capítulo 12 y estamos considerando los versos 1 y 2. Ya terminamos de ver el verso número 1, pasaremos al verso número 2, sin embargo voy a leer los dos versos. Si tienen su Biblia, por favor, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. El verso 2, solamente vamos a leer el verso 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en este momento te damos muchas gracias porque tenemos la bendición, después de haber orado, cantado, Señor, tenemos la bendición de oír tu palabra. Háblanos, Señor. Aquí estamos prestos para oírte, para escucharte y también, Señor, para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a volver a leer el verso 2 en la nueva versión internacional. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable. Buena y agradable.
no vamos a terminar hoy con el verso número 2. La próxima semana lo haremos con la bendición del Señor. Hoy solamente vamos a ver la primera parte de este verso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios manda que los cristianos nos transformemos. Manda, ordena que nos transformemos. No es una opción, es un imperativo. Debemos transformar nuestra vida cada día. Cada día debemos transformarla. Un poquito más adelante vamos a explicar la palabra transformación. Bien, podríamos decir de la misma forma, de la misma manera, que tenemos la orden de evolucionar. Yo sé que para el mundo cristiano en general esta palabra pues tiene no es tan agradable al oído de los cristianos, no es tan agradable a los oídos de los creyentes. Sin embargo, el significado de la palabra evolución simple y sencillamente significa cambio o transformación gradual. Me gustó. Cambio o transformación gradual. Esto quiere decir que Dios nos ordena que vayamos cambiando. Y aquí dice transformación gradual. Cuando una persona viene a los pies de Jesucristo, empiezan los cambios. Pero la verdad, tenemos que entender que estos cambios son graduales. Yo he visto en más de una ocasión cómo Dios cambia así a las personas. Les libera de los vicios, les libera de los malos hábitos, les libera del pecado. Pero creo que en la mayoría de los cristianos ese cambio, esa transformación es gradual. O sea, esa evolución es gradual. Así que como hijos de Dios debemos evolucionar. Como hijos de Dios debemos transformarnos cada día. O sea, diariamente debe de haber cambios graduales en nuestra vida. Claro, estos cambios son para perfeccionarnos en nuestra vida como creyentes. Esto en general es lo que nos enseña este texto que estamos considerando, y pues pasemos al tema que hemos preparado para el día de hoy. Y la semana pasada decíamos que pues tenemos que morir para renovarnos. El tema de hoy es renovarse para vivir. Pasemos entonces, hermanos, y veamos que tenemos esta orden. Y la orden entonces, en primer lugar, tenemos que decir que es no conformarnos, no al conformismo. Nuestro Dios no acepta el conformismo. El mundo a veces tilda al cristianismo y tilda al cristiano como un conformista. Y los enemigos del evangelio dicen que precisamente el evangelio, el cristianismo, provoca que el hombre se conforme. Pero la palabra santa nos dice que no nos debemos de conformar. Al contrario, nos dice que debemos de renovar, porque si no nos renovamos, entonces morimos. Y si queremos vivir, debemos renovarnos, y debemos de renovarnos cada día. No os conforméis. Fíjense que la palabra conformarse significa estar de acuerdo o ajustarse a cierta forma, a cierto molde, en este caso al molde del mundo. En el mundo hay un molde, hay una estructura, y todos se ajustan a ese molde. Tú y yo antes estábamos ajustados a dicho molde, a esa estructura, a ese esquema, y vivíamos exactamente como el mundo lo dictaba. Pero, queridos hermanos, cuando Jesús llegó a nuestra vida, entonces sucedió algo en nuestra vida, y Dios con su poder nos empezó a transformar. Y claro, a partir de ese momento dejamos de conformarnos. Ya no nos conformamos más, ya no nos ajustamos más, ya no tomamos más la forma del mundo. Aquí en la palabra santa también pues tenemos que explicar un poquito la palabra mundo. Cuando hablamos del mundo no estamos hablando del planeta Tierra. Cuando hablamos del mundo estamos hablando precisamente de este sistema, de este esquema, de este molde de vida, de este estilo de vida que impone el mundo. Y bueno, cuando hablamos del mundo también de repente encontramos en la Sagrada Escritura que habla del siglo, de este presente siglo. Se está hablando y se está refiriendo exactamente a lo mismo. Y el mundo, como ustedes saben, amados hermanos, es uno de los enemigos del creyente.
Es uno de los enemigos del creyente juntamente con Satanás y juntamente con la carne. Jesús dijo respecto al mundo: vosotros sois de abajo. Le decía Jesús a sus oyentes, particularmente a los fariseos, a los líderes religiosos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. O sea, lo que Jesús estaba diciendo es: yo no me ajusto al esquema de este mundo, yo no me someto al molde de este mundo. Ustedes sí están bajo su molde, el molde del mundo, el esquema del mundo, pero yo no. Nuestro Señor Jesucristo vino a romper esquemas. Nuestro Señor Jesucristo vino a romper el molde. Y de alguna manera podríamos decir que esta era la razón por la cual la sociedad de Jesús se escandalizaban de él, se escandalizaban de su vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino a romper los esquemas del mundo. Y por cierto, hermano, hermana, pues nuestra vida también debería de ser un escándalo en nuestra sociedad por ese nuevo estilo de vida que Dios está implantando en nosotros, porque renunciamos al esquema del mundo, porque renunciamos a la estructura del mundo. Igual encontramos allá, hermanos, que en el Evangelio según San Juan capítulo 12 verso número 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. El mundo no se ajusta a la voluntad de Dios, el mundo no se amolda a la voluntad de Dios. Así es que el mundo está bajo el juicio de Dios, está bajo la desaprobación divina. Está bajo la desaprobación divina. Y usted y yo y tú y yo, querido hermano, querida hermana, antes vivíamos bajo la desaprobación divina. Digo, igual teníamos nuestra religión, igual teníamos pues nuestro código moral, igual tratábamos de cumplir con lo que la sociedad y las leyes del civismo nos imponían. Sin embargo, queridos hermanos, queridas hermanas, estábamos bajo el juicio divino. El mundo aborrece a los que no se conforman con el mundo, precisamente. Dice la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y dice allá en Juan capítulo 15 verso 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, el mundo entonces los aborrece. Sí, amado hermano, querida hermana, precisamente porque no nos sujetamos al mundo, porque no nos hemos sometido al mundo, porque Dios rompió el molde del mundo en nuestra vida y salimos de ese molde, es que el mundo entonces nos aborrece. Eso es lo que dice la palabra santa. Bueno, de hecho Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En enemigo de Dios. Así es que, ¿cuál es tu situación con el mundo? ¿Estás amistado con el mundo? Eres enemigo de Dios. Y entonces, amados hermanos, encontramos también que el mundo entonces va en contra de la voluntad de Dios. El mundo está en contra de la voluntad de Dios. Claro, cuando hablamos del mundo, como ya he empezado a explicar, sin embargo lo quiero hacer de una forma más específica. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de sus ideologías, estamos hablando de sus filosofías, estamos hablando de su política, estamos hablando de sus religiones. Estaríamos hablando de cosas como el famoso feminismo de nuestros días. Estaríamos hablando de la ideología de género. Estaríamos hablando del aborto. Estaríamos hablando de la eutanasia. Estaríamos hablando de la legalización de las drogas. Estaríamos hablando, queridos hermanos, de esta tendencia al placer, al hedonismo, donde se busca el placer por el placer. Estaríamos hablando de esta supuesta libertad que tanto predica el mundo, que no es sino mero libertinaje. Queridos hermanos, podríamos seguir mencionando más y más cosas del mundo, pero que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que es santo, 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 desaprueba. Y por esa razón dice la palabra que el mundo está bajo el juicio divino. Hay pseudocristianos, falsos cristianos, que se conforman al mundo. Ya, hermanos, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 66,
dice la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estoy hablando de Jesús. Le abandonaron por su predicación, porque él decía que había descendido de arriba, que había venido para hacer la voluntad del Padre. Y precisamente porque decía esto, entonces muchos de sus discípulos como que les costaba trabajo entender, aceptar. No querían dejar los moldes del mundo, de su sociedad, de su tiempo. Y entonces dice la palabra que lo dejaron. El apóstol San Pablo sufrió exactamente lo mismo allá en 2 Timoteo capítulo 4 verso 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Demas era un discípulo, era un cristiano, entre comillas, era discípulo de Pablo. Y amados hermanos, pues ante los retos del ministerio, ante las verdades del evangelio, Demas dejó el cristianismo y dice que se fue amando más el mundo, se entregó al mundo. Y esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Judas también amó más el mundo, allí fue una situación económica. Caín también amó más el mundo, Esaú amó más el mundo, y podríamos mencionar personajes y más personajes. Ahora, entonces estamos diciendo que la Escritura nos dice no al conformismo, pero por otra parte, la Escritura también nos dice sí a la transformación, sino transformaos, dice la palabra santa. Y como decía en la introducción, esta es un imperativo, no es una sugerencia. Dios le manda a cada uno de sus hijos que se transformen, sino transformaos, dice aquí la palabra. Fíjense que en el griego la palabra transformación es metamorfosis. Y ya sabemos, hermanos, creo que esto nos lo enseñaron desde la secundaria o la primaria, no recuerdo ya, pero nos trataban de ejemplificar lo que era la metamorfosis en lo que pasa precisamente con la mariposa. La mariposa, antes de llegar a ser ese insecto hermoso que todos admiramos, pues no era sino una especie de gusano hasta repulsivo, que se mete en una bolsita elaborada por ella misma y allí permanece algunos días, quizás hasta semanas, y algo está ocurriendo, algo maravilloso está ocurriendo dentro de esa bolsita, porque se está transformando y deja de ser ese gusano repugnante, y llegado el tiempo y el momento, entonces surge de esa bolsita una hermosa mariposa. Y la palabra santa entonces nos dice, transfórmense, cada día transfórmense, gradualmente transfórmense. Fíjense, encontré aquí yo una definición de transformación. Y dice, transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico, y que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida. Otra definición más es cambio o transformación sorprendente o extraordinaria que afecta al carácter o al estado de una persona o bien de un ser. Esto me gustó, porque dice aquí, transformación sorprendente o extraordinaria. Yo diría, transformación sorprendente, extraordinaria y sobrenatural es lo que pasa en la vida del creyente, es lo que pasa en tu vida, fue lo que pasó en mi vida cuando Cristo llegó a nuestro corazón, a nuestro ser, cuando Cristo nos sacó de ese molde, nos arrancó de ese molde para ajustarnos a la voluntad divina. Solo Dios puede transformarnos. El hombre por sí mismo no se puede transformar. Tú no puedes transformarte. Nadie se puede transformar. En toda la historia de la humanidad, ningún hombre ha podido transformarse por sí mismo. Dios le tiene que transformar precisamente. Así es que, amados hermanos, esto empieza con un nuevo nacimiento, como lo conocemos y como lo sabemos según el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dijo aquel hombre, ¿y cómo puede un hombre siendo viejo nacer otra vez?
¿Puede acaso entrar al vientre de su madre y nacer nuevamente? Y entonces Jesús le dice, no te estoy hablando de ese nacimiento biológico que se da por la relación de un hombre con una mujer. Este nacimiento es mediante el Espíritu Santo, dice la palabra, y por el agua. Queridos hermanos, el nuevo nacimiento empieza con la obra del Espíritu Santo en la vida del pecador. ¿Cuál es el propósito de la metamorfosis? ¿Cuál es el propósito de la transformación? O sea, ¿qué es lo que Dios está buscando cuando hablamos de esa transformación que debe de pasar en la vida del creyente? Miren ustedes, Dios está buscando que lleguemos a ser como Cristo. Voy a tratar de mencionar y de leerlo un poquito rápido. Que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo sea formado en ti, querido hermano, querida hermana. Gálatas 4:19 dice de la siguiente manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito de Dios al transformarnos es que Cristo sea formado en nosotros. Que sea formado en nosotros. Nosotros somos como esa bolsita que mencioné hace unos momentos. Y allí en esa bolsita entonces Dios está desarrollando un milagro, el milagro de la transformación. Que Cristo viva en ti. Dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Dios quiere que Cristo habite en ti y habite en plenitud en ti. Hasta que llegues a la estatura del varón perfecto, dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, hasta que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Un día, querido hermano, un día, amada hermana, seremos semejantes a Cristo en todo su esplendor, en toda su belleza, en toda su fuerza. Ese es el propósito de Dios. Por eso es que el Señor nos dice que no nos conformemos. Por eso es que el Señor te dice, transfórmate. Por eso es que el Señor busca que en nuestra vida hayan cambios. Sí, a lo mejor graduales, pero que hayan cambios. ¿Ya naciste de nuevo, hermano? Necesitas el nuevo nacimiento para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas agradar a Dios. Sin el nuevo nacimiento no puedes transformarte. Seguirás siendo quien eres, esclavo del pecado, los vicios, el fracaso. Ven a Cristo en esta hora. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú nos has sacado de esa vida de conformismo en la que vivíamos, esclavizados al pecado, esclavizados al fracaso, a la derrota. Pero Señor, un día llegaste a nuestra vida y obraste transformación. Nacimos de nuevo, tú nos hiciste nacer de nuevo. Ahora, Señor, vemos y entendemos que hay un propósito glorioso: llevarnos a la imagen de Jesucristo. Que Cristo, Señor, habite en nosotros, sea formado en nosotros, que lleguemos a ser como tu Hijo amado. Así nos dice tu santa palabra. Señor, nos ponemos en tus manos. Nos ponemos, Señor, bajo tu voluntad, para que cada día nos vayas transformando. En Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed,
solo de ti. Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor. Los invito para que pasemos al acto de la ofrenda. Vamos a depositar en esta hora nuestra ofrenda, aquello que le pertenece a nuestro Dios. Y vamos a orar por esta ofrenda. Señor y Padre Celestial, en estos momentos, Señor, nos acercamos nuevamente al trono de tu gracia. Padre, pues agradeciéndote, Señor, infinitamente tu misericordia y tu bondad para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Señor, porque cada día, Señor, hemos podido ver tu mano sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Gracias, Señor, porque has bendecido, Padre Santo, nuestras mesas, Señor, y has estado con nosotros en todos los momentos difíciles, Señor, por los cuales hemos pasado, Señor. En estos momentos también podemos gozar de tu bendición y de tu ayuda. Gracias, Padre. Te rogamos en esta hora, Señor, que bendigas esta ofrenda, Señor, que tu pueblo trae delante de ti. Bendice, Señor, cada familia, cada empleo, cada trabajo de mis hermanos, Señor. Gracias por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Nos estamos ya por concluir con este acto de culto. Ha sido una bendición grandísima estar juntos. Y primeramente Dios, si el Señor así lo permite, la próxima semana ya estaremos transmitiendo desde el templo, desde nuestro templo. Así es que pues estén orando, hermanos, para que Dios nos ayude, nos bendiga y pronto podamos concluir con los trabajos que estamos realizando allá. Agradezco a los jóvenes que el día de ayer estuvieron aseando la nave del templo. Hermanos, la verdad es que fue un trabajo arduo, fue un trabajo muy fuerte, se necesitaba, y gracias, queridos jóvenes, estimadas señoritas, gracias por su trabajo que desarrollaron el día de ayer. Igual, hermanos, quiero pedirles que estemos orando por Israel Pérez Santa Cruz, hijo de nuestra hermana Lupita. Sigamos orando por los sobrinos de nuestra hermana Judith. Sigamos poniendo en las manos de Dios a nuestra hermana Lili, a nuestro hermano Aurelio. Sigamos, hermanos, poniendo en las manos de Dios a aquellas personas que están padeciendo, incluso a nuestros vecinos. Si usted tiene algún vecino que esté padeciendo, ore por él. Y si tiene la oportunidad, pues dígale: ¿sabes qué? Estoy orando por ti para que Dios te ayude, te bendiga, te sane y salgas adelante. Pues, hermanos, vamos a terminar con la bendición pastoral y después de la bendición tendremos la doxología. Les invito para que nos pongamos en pie, les invito para que inclinemos nuestra frente, recibamos la bendición. Y ya ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Santo y Divino Espíritu sea sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de sus seres queridos, desde ahora y para siempre. Amén. Maranata, Cristo viene. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová, tú guardarás en completa
paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová.